Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Bendiciones nuevamente, el pastor Luis Ángel Díaz con ustedes para servir esta reflexión sobre liderazgo. Soy pastor de la Iglesia de Dios, Generación de Salvación. Es importante para todo líder no dejar de estudiar, no dejar de evaluar su propia situación a la luz de nuevos contenidos y de nuevas experiencias que son necesarias para poder corregir todo aquello que necesita ser corregido en nuestra vida y desarrollar todo lo que haya que desarrollar. En este caso vamos a abordar este tema tan importantísimo para el líder como es la autoestima. La autoestima del líder. Quiero tomar como base Romanos capítulo 12, versículo 3, y dice lo siguiente. Esto lo leo desde la versión Palabra de Dios para Todos, y dice: por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. Interesante este pasaje. ¿Y qué significa? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos dice en este pasaje? Bueno, el apóstol Pablo lo que nos dice que una de las formas en las que nuestra mente debe transformarse es desarrollando la capacidad de vernos a nosotros mismos con precisión, es decir, con exactitud. Debemos pensar con sensatez y de ser muy objetivos, apegados a la realidad con relación a nosotros mismos. Debemos ser honestos con nosotros mismos acerca de lo que nos da bien y de lo que no nos da bien. Este pasaje nos ilumina acerca de la autoestima y quiero compartir con ustedes la idea central de este tema. Invierta en forma sana, invierta en formarse un sano autoconcepto de estima, aprendiendo a quererse y a respetarse, a verse como Dios lo ve. Qué importante es que evaluemos cómo estamos en cuanto al concepto de nosotros mismos. Lo que Dios quiere es que en verdad invirtamos en formarnos en nuestra autoestima y aprender a querernos, aprender a respetarnos, aprender a valorarnos, pero sobre todo a vernos como Dios nos ve. Quiero compartir con ustedes algunos conceptos de lo que es autoestima. Y lo hago primeramente desde el punto de vista psicológico. Es la capacidad que tiene una persona para valorarse, amarse y aceptarse a sí mismo. El desarrollo de la autoestima se da en la infancia intermedia, donde el individuo comparte su yo real con un yo ideal y con las personas de alrededor. Este concepto es, como dije hace un momento, desde la psicología. Veamos otro concepto, siempre de la psicología. Es la confianza en la eficacia de la propia mente, en la capacidad de pensar, de tomar decisiones de vida y de búsqueda de la felicidad. Note usted que estos conceptos son justamente desde el punto de vista de los especialistas de la psicología. Ahora quiero compartir con ustedes el concepto bíblico de lo que es autoestima. No es lo mismo ver la autoestima desde el punto de vista psicológico que desde el punto de vista bíblico. Autoestima desde el punto de vista bíblico es vernos como Dios nos ve. Es la consideración de Dios que Él tiene sobre mí como bueno y amado. Es el juicio de Dios sobre mí en el Evangelio como perdonado y adoptado por su Hijo. Es la aceptación de Dios de mí en misericordia. Interesante, hay una diferencia abismal. No es lo mismo entonces hablar de autoestima desde el punto de vista psicológico que hablar de autoestima desde el punto de vista bíblico. Ahora, hay una pregunta importante que quiero hacer y sobre todo basado en la definición de autoestima desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué razón nos cuesta aceptar
lo que Dios piensa de nosotros. Este es un problema muy real. La verdad es que nuestra autoestima está tan deformada, la autoimagen que tenemos está tan deformada, que nos cuesta creer que Dios nos pone 10 sobre nuestra cabeza. Y resulta de que la perspectiva de Dios es totalmente diferente a la nuestra. Porque Dios nos está viendo no desde el presente, Dios nos está viendo desde el futuro, de lo que llegaremos a hacer. Por esa razón es que la evaluación de Dios siempre se sale de nuestros parámetros. Pero qué importante es que en esta oportunidad nos quede claro que autoestima desde el punto de vista bíblico es vernos como Dios nos ve, es decir, personas perdonadas, personas que tienen sentido de vida, personas amadas por Dios, que lo que hace Dios es vernos a la luz de los ojos de su Hijo amado. Entonces Dios desea que cada uno de nosotros tomemos este concepto de autoestima. Está bien lo que nos aporta la psicología, científicamente debemos también conocerlo, pero como líderes cristianos debemos de quedarnos con lo que surge a partir de la revelación de Dios. El escritor Harris observa lo siguiente: si usted no se siente cómodo consigo mismo, no puede sentirse bien en relación con los demás. Acá la medida de cómo nos vemos, de cómo vemos a los demás, la establecemos nosotros mismos. Es decir, si alguna vez usted ha pensado en relación con cómo se ve a usted mismo, créame que surgen situaciones que lamentablemente caen dentro del terreno del autosabotaje. Seguramente nosotros nos hemos preguntado, ¿y por qué practico esto de autosabotearme? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el problema? Es lamentable el hecho de que a pesar de lo que Dios piense de nosotros, pero el autosabotearnos es una realidad, que es lo que hace que muchos no puedan prosperar en lo que Dios desea con ellos como líderes. Ahora, por supuesto que hay causas. Hay causas del autosabotaje y obviamente todo ocurre en la mente y son variadas y muy complicadas, pero es una realidad que muchas veces puede parecer esto sin sentido. La forma que lamentablemente nosotros ocupamos para nuestro autoconcepto. ¿Por qué alguien se opone a sí mismo? ¿Por qué alguien se querría, como decimos en términos populares, echar zancadilla? Es decir, autotropezarse. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el problema? Lo cierto es que todos en algún momento de la vida dejamos de tener control sobre nuestros actos y llegamos a incurrir en contradicciones, lo que hace que el resultado final sea justamente esto, lo que no queremos. Pero nos autosaboteamos. Y esto es una práctica bastante común y preocupante. Ahora bien, cada persona reacciona a su entorno de una manera muy diferente en base a las experiencias de la vida, en base a las competencias distintas que la persona tiene, esas comparaciones que hacemos y que muchas veces resultan fulminantes para aquellos que tienen un concepto bajo de sí mismos. Así que es necesario que cada uno de nosotros identifiquemos por qué razón nos saboteamos. Que quede claro entonces que esto de autosabotearnos es una práctica indeseable, que no debería de ser una práctica en nosotros. Y por supuesto que hay experiencias previas, hay experiencias traumáticas, que es la que nos impulsa a hacer esto que hacemos. Merece un estudio más amplio al respecto, pero es necesario de que cada uno de nosotros profundicemos en esto y obviamente lo haremos en otra ocasión porque efectivamente es una realidad bastante común en muchos. Un aspecto que quiero señalar es que quisiera hacerlo un poco más adelante en cuanto a contenido. Si usted no cree en usted mismo, siempre va a sabotear las relaciones con los demás. Cuando nosotros no creemos en nosotros mismos,
estamos complicando más las cosas en cuanto a la relación con nosotros, no con nosotros mismos. Podemos entonces decir que nuestro primer o nuestro peor enemigo somos justamente nosotros mismos. Porque si nos saboteamos, dígame usted, ¿qué enemigo más queremos? Si nosotros mismos lo hacemos. Hay que poner atención a este aspecto. En su libro de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, John Maxwell dice: la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. Esto es lo que quiere decir. No importa cuán duro trabaje, usted no podrá llegar más lejos en su profesión si es un líder deficiente. Cuidado con esto. El líder deficiente no podrá avanzar. Y el líder deficiente está lamentablemente funcionando en base a una autoestima enfermiza. Cualquier empresa, cualquier departamento, equipo, siempre será rezagado si está al frente un líder débil. Y es peligroso porque toda inversión de recursos puede quedar perdida completamente. Un líder deficiente, un líder débil, un líder que no se sabe conocer a sí mismo, pone en peligro a la organización. Entonces, hay que ponerle atención a este aspecto. No podemos nosotros caer en un error tan grave, porque está en juego todo el proceso que incurre o que implica el dirigir una organización. Así que nos quede claro en esta ocasión, una persona débil va a destruir una organización. La imagen que usted tenga o que nosotros tengamos de nosotros mismos restringe nuestra capacidad para desarrollar relaciones saludables. Un líder con autoestima baja destruirá sus relaciones. No podrá sostenerlas en el tiempo. Cualquier situación que no le guste o cualquier concepto que piense de que está siendo atacado, menospreciado, desestimado, no tendrá futuro. No será saludable. Hay que poner atención entonces a la imagen propia, porque cuando esta imagen es negativa, pues va a impedir que esta persona talentosa alcance el éxito. Pongamos atención a estos detalles, porque aunque una persona quiera grandes cosas, pero su imagen es deficiente sobre sí misma, no va a lograr el éxito ni de él ni de nadie. Y esto incluye a la familia. ¿Cuántos están liderando familias con una autoimagen enfermiza, débil? Realmente traerá desastre para la familia. Tomemos en cuenta este aspecto porque muchas familias, organizaciones, instituciones, iglesias, ministerios están en grave riesgo porque está al frente una persona débil que no quiere reconocer la necesidad de trabajar para fortalecerse y para desarrollarse. Hay un psicólogo de apellido McGrath que afirma: siempre digo que la relación más importante que usted jamás tendrá es con usted mismo. Tiene que ser el primero. El mejor amigo de uno tendrá que ser uno mismo. Atención a esto. ¿Cómo puede ser uno su propio mejor amigo? Bueno, esto aunque pareciera imposible, pero es necesario hacerlo. Hay que entrar en autodiálogo, hay que entrar en autoconocimiento, hay que erradicar de nuestra vida todo aquello que nos está estorbando. Y recordemos que un líder que está en esa situación no solo está deteriorando su propia persona, sino deteriorando el grupo, organización o familia que está dirigiendo. Por esta razón es que se vuelve muy estratégico el hecho de que cada uno de nosotros podamos entrar en un autoconocimiento, en entender que si nosotros somos nuestro propio tropezadero, no solo nosotros vamos a tropezar, haremos tropezar a muchas personas. Y aquellos que tienen grandes responsabilidades con grandes ministerios harán tropezar a miles y miles de personas. Por este motivo hay que poner atención a esto. Ahora, hay un elemento más que quiero compartir. Es que por esta razón, por todo lo que he hablado, es tan necesario e importante descubrir quiénes somos nosotros y esforzarnos para llegar a ser alguien a quien nosotros respetemos y encontremos agradable.
Por supuesto que en este aspecto Dios es el que tiene la palabra. Ya he mencionado desde el principio que el concepto de autoestima, bíblicamente hablando, es totalmente diferente a lo que la ciencia psicológica nos presenta. Nosotros, como líderes cristianos, tenemos que vernos como Dios nos ve, creer lo que Dios cree en nosotros. Cuando una persona está deformada interiormente, no es capaz de creer en sí mismo. Pero cuando viene Cristo a tomar control de nuestra vida, es obvio. Vamos a entender que Dios nos está viendo con otros ojos. Y a lo mejor nos portemos como incrédulos, nos portemos como personas que no tenemos sentido en la vida. ¿Y por qué Dios nos ve así? Bueno, recuerde de que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Su sacrificio es suficiente para perdonarnos y restaurarnos completamente. Así que el juicio de Dios sobre nosotros es perdonados y adoptados. Y así es como nosotros tenemos que vernos. Nuestra autoestima no depende del ambiente que nos rodea, depende de lo que Dios dice de nosotros. Y ya Dios ha hablado. Ya Dios nos ha dicho qué piensa de cada uno de nosotros. De manera entonces que todo líder tendrá que trabajar en esto. La experiencia del arrepentimiento, la experiencia de la confesión de pecados, la experiencia de la alabanza, de la adoración, la experiencia del estudio de la palabra de Dios, del conocer de los conceptos que Dios dice de nosotros, es esencial. Tenemos entonces que educarnos. Ahora que somos cristianos, ahora que somos líderes cristianos, tenemos que educarnos según Dios nos ve. Tenemos que educarnos según Dios desea que cada uno de nosotros nos veamos. Solo un líder saludable, solo un líder que crea lo que Dios cree de sí, podrá sacar a las organizaciones, empezando desde su persona, pasando por su familia y cualquier otro tipo de organización, hacia una realidad totalmente diferente. Dios nos ayude, porque este es un reto enorme. Y recordemos, no permitamos que nuestra autoestima nos bloquee, no permitamos que nuestra autoestima nos sabotee. Hay que resolver esto, hay que arreglar esto, hay que hacerlo con urgencia, porque mucha gente depende de nosotros. Y en el aspecto familiar, recuerde que nuestra descendencia depende de lo que nosotros construyamos hoy en el corazón y mente de cada uno de ellos. De manera que es mi deseo que cada uno de nosotros nos examinemos más y todas esas prácticas de autosabotaje las eliminemos de nuestra vida. Bendiciones del Señor a cada uno de nosotros y nos veremos en la próxima. Saludos a todos.